Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa redonda en nuestro canal Esto pasa en FESIE. Esperamos que esto sea el inicio de un foro abierto para dar voz a los profesionales del sector de la educación. En estas mesas redondas no solo trataremos temas que conciernen a la actualidad del sector, sino también las inquietudes y las preocupaciones que nos afectan. En esta mesa redonda y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental y la Seguridad en el Trabajo, queremos contar con la presencia de Rafa Beñó Sanz, maestro de Educación Infantil en el Colegio Sedaví, Marcos Vargas Roca, psicólogo y PT del Colegio San Antonio de Padua 1 de Catarroja, José Manuel Zaragoza, jefe de Administración del Colegio Sagrada Familia de Silla, Margarita Soler Bañó, maestra de infantil y primaria del Colegio Ongeva, ya jubilada, y Santiago Hernández Lerma, orientador de secundaria del Colegio Asunción de Nuestra Señora de Ribarroja. Muchas gracias a todos y a todas por venir en esta tertulia, que esperemos que sea la primera de muchas tertulias organizadas por FESIE. Bien, desde FESIE somos conscientes de los cambios sufridos en la sociedad en estos últimos años y la escuela como institución no es ajena a estos cambios. Además, como parte del proceso socializador, también afronta estos cambios drásticos. Esta es la razón de esta mesa redonda: visibilizar los problemas derivados de estos cambios y de las nuevas exigencias que nos surgen en nuestro día a día con alumnos, padres, compañeros e instituciones. Como sindicato profesional de la educación nos preocupamos por las repercusiones que estos cambios han provocado tanto en la salud física como en la mental de los profesionales del sector de la educación. Son profesores de diferentes centros y niveles educativos. Siempre supe que quería ser profesora. Me imagino que siempre estuvo en mí. Creo que es la mejor manera de aportar ese granito de arena al mundo para hacerlo un poco mejor. Pero los tres coinciden en lo mismo: falta apoyo y reconocimiento en la profesión. Me he sentido muy frustrada a nivel del apoyo por parte de las instituciones. A nivel retribución, no estamos reconocidos. Necesitamos tanto recursos materiales como recursos humanos, porque las ratios son muy altas. Ser profesor es una salida elegida por muchos, pero solo el 20% lo hacen por vocación. Así lo dice el estudio sobre el profesorado de la editorial SM. Otro estudio que analiza el estado de ánimo de los docentes, elaborado por Educar es Todo, indica que un 38,4% de los encuestados autopercibe un estado similar al de la depresión. Esta profesión tiene que ser muy vocacional o puede acabar, pero con tu salud mental, pero muy rápidamente. Porque nuestro trabajo va a repercutir en la sociedad. Y aparte de esto, nosotros tenemos luego que preparar las tareas, hay que corregir, hay que pensar qué vas a hacer al día siguiente. Bueno, como hemos visto, hay muchos temas candentes de actualidad que podríamos hablar largo y tendido sobre ellos. El tema que nos ocupa es la salud mental y la seguridad en el trabajo. Y me gustaría empezar esta tertulia con un dato que aparece en el vídeo, no sé si alarmante o no alarmante, pero habla de un porcentaje de un 38,4% de los encuestados que sienten su estado de ánimo similar al de una depresión. ¿Vosotros lo veis así? ¿Es alarmante este dato? ¿Creéis que es correcto esta cifra? ¿En algún momento os habéis sentido identificados con...? Yo pienso que el porcentaje es mucho mayor, no solo el 38%, porque
ya que debido al estigma que tienen las enfermedades mentales, el profesor muchas veces se siente que no sabe no cómo actuar, sino cómo decir lo que no está bien, qué es lo que siente. Y estamos... yo realmente que vengo de voy a dar una visión un poco ya de más edad, yo veo que yo me he tenido que esforzarme a la carrera, a las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, ¿no? Y todo eso a mí me ha afectado, nos afecta, yo pienso que a las personas de más edad nos afecta en nuestra salud mental. Yo estoy muy de acuerdo con ella y creo que hay una falta de apoyo, sobre todo para la gestión emocional, como lo que estaba diciendo, de cómo puede llegar a sentirse un profesor cuando cambios, burocracia, familias, compañeros, o sea, muchas veces tenemos esa falta de apoyo en el que saber afrontar esas situaciones que pueden llegar a provocarnos un estrés, una ansiedad, un no saber afrontar esos problemas, y creo que nos hace falta un poquito de ayuda por parte del colectivo, de saber cómo podemos afrontar esas... Pero ¿creéis que hay la misma sensación de estrés entre los maestros de infantil, de primaria y secundaria? ¿O es distinto por alguna razón? Porque yo no los veo igual. Y yo sé que es cierto, yo veo todos los niveles y el estrés es el mismo. Pues sí. Bueno, yo creo que quizá puede ser diferente hay diferentes metas. Quiero decir, al final en infantil creo que tienes unos objetivos, en primaria hay otros objetivos y en secundaria hay otros objetivos. Tienes un alumnado distinto y con un feedback distinto. Al final el estrés te puede venir, como bien dice nuestra compañera, por temas informáticos, metodológicos, pero también puede venir por un tema de conducta en el aula, de situaciones de estrés por parte de los padres, por temas burocráticos. Es decir, se van sumando condicionantes, que hay etapas donde vas más cargado, pues en el tema de la conducta en el aula. En secundaria suele haber más conflictos que en primaria o incluso que en infantil, aunque en primaria cada vez se están dando más en los últimos cursos, pero cada vez van bajando más los problemas y demás. Entonces, claro, al final esto genera un estrés, a unos unas cosas, a otros otras, pero genera un estrés que al final ese nivel de ansiedad va subiendo y es permanente. Es permanente. Y al final lo interiorizas como natural, pero tienes una sensación extraña. Y el profesorado pues al final pues va cayendo por diferentes circunstancias que va teniendo. Es cierto que en la etapa de infantil los papis todavía pueden tener esa mayor confianza con el maestro, aunque es cierto que cada vez es menos, porque cada vez la docencia está menos valorada y cada vez los padres saben más de docencia antes. Que independientemente de la vocación, este último año sí que ha aumentado las bajas por depresión y por ansiedad de un 10 a un 15%. Claro, esto igual depende del nivel, como estábamos hablando, pero sí que es llamativo. Yo creo que este efecto, ¿no?, de la depresión y de la ansiedad en los docentes. Sería interesante el dato de las bajas por depresión o por ansiedad por etapas. Es decir, porque nosotros en el instituto, cuando orientas al alumnado para las posibles carreras o grados que van a realizar, sí que hay muchos chavales de bachillerato que dicen: yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar, pero no hay uno que quiera ser ingeniero, que quiera dar tecnología. ¿Me explico? Es decir, la vocación, también creo que hay más vocación de enseñar en etapas inferiores, que creo que muchas veces lo de enseñar en secundaria y en etapas superiores, pues habrá gente que sí que la tendrá, evidentemente, pero muchas veces también es un recurso más dentro de sus salidas profesionales. Y después están las expectativas que uno tiene y la realidad con la que se encuentra. Creo que ahí sí que hay una brecha grande muchas veces, porque va a depender de muchos aspectos. Va a depender del alumnado que tengas alrededor, de la ratio, como estaban comentando, o incluso
pues de la barriada o la zona donde sea el alumnado, porque tendrás que adaptarte a la situación. Pasa que esa desconexión digital, o desconexión en general, a veces es difícil, sobre todo cuando nos enfrentamos a otro tipo de problemas, como el que vamos a ver en el siguiente vídeo, que por desgracia no es nada aislado de este tipo de noticias en los informativos hoy en día. Lo vemos i lo comentamos. L'agressor és un alumne d'este centre que estava expulsat, que no se ho va pensar dos voltes, va saltar esta tanca i va entrar fins a la classe de segon de l'ESO, segons ell, per a saludar a un amic. La professora li va recriminar aquest comportament i ell, després d'una discussió i de mediar amb ella unes paraules, li va propinar una galtada. La professora, que va intentar fugir sense èxit, va acabar per emportar-se diverses puntellades i punyades per part de l'alumne. Les reaccions no s'han fet esperar després d'esta agressió. La primera, per part d'este centre, que a través d'un comunicat s'ha dirigit a la Conselleria d'Educació per tal de demanar-li mesures urgents per tal de tractar este tipus d'agressions que s'escapen al seu dia a dia dins de les aules. Conselleria el que ha fet de moment ha sigut enviar a una orientadora per tal d'assessorar i ajudar la professora agredida. El sindicat majoritari d'Educació ha convocat una concentració en Passar Falles el 26 de març a les portes de Conselleria per tal de reclamar a Educació que arbitre mesures urgents en este tipus de casos. I ja l'última de les reaccions l'hem coneguda esta vesprada per part de l'Ajuntament d'ací de Xirivella, que se suma a aquestes mostres de solidaritat i ha demanat directament la Fiscalia de Menors que intervinga en estos casos. Bueno, como veis es un tema complicado y me repito, no es un tema aislado. De hecho en FESIER recibimos noticias de estas, por desgracia, de manera ya frecuente. Ya está siendo frecuente y que desde luego no salen a la luz, pero sí que aquí somos conscientes de que este tema está latente y se está produciendo. ¿Cómo sentís al ver esta noticia? ¿Estamos faltos de recursos por parte de las administraciones? ¿Nos faltan recursos? ¿Estamos desamparados? ¿Desprotegidos? ¿Cómo lo percibís? Viniendo en el tren, que estaba oyendo un podcast, que en Sagunto había pasado lo mismo pero con un padre. Quiero decir, el padre era el que había agredido al profesor porque había reñido a su hija. Dice, ¿quién eran ellos para reñir a su hija? Y le había dado un cabezazo. Y después vas a la administración y la administración te dice que es lo que hay, no puede hacer nada. Y en este caso envía un orientador que tiene las mismas armas que tú. Poner la cara así y quedarte. El tema es muy complejo. Sí. El tema es muy complejo porque las causas pueden ser muy variadas. Es decir, los IES, sobre todo los IES donde están ocurriendo este tipo de cosas, tienen una realidad de alumnado, unas ratios que no estamos preparados en cuanto a recursos por parte de la administración. Es decir, tú puedes tener una realidad dentro de un aula donde tengas alumnos con TDAH, alumnos con TEA, alumnos con problemas de conducta graves, alumnos frustrados porque su situación familiar es muy delicada y sin embargo el profesor tiene que lidiar con esos 30 alumnos, con esos 25 alumnos y el tutor no da más de sí. Y después haría falta pues, que hubiese pues, más apoyo dentro del aula, en primer lugar, y más asesoramiento. Es decir, la ratio de orientador por alumno es muy alta. Hay muchos alumnos, son 400 alumnos por orientador y ahora esta cosa debería de bajar. Es decir, hace falta más recursos, en definitiva. Y lo mismo con los padres. Esos mismos padres que han sido tolerantes en infantil, cuando llegue secundaria no van a ser tolerantes y va a ser un boomerang. Es muy preocupante, como también es preocupante, y quiero que prestéis atención a la siguiente noticia que os voy a poner y también la comentaremos ahora cuando la veáis. El exceso de burocracia colapsa en los colegios, nos quita tiempo incluso de la docencia o de cualquier actividad que tengamos que hacer como docentes.
Y además no solo es un problema solo de los docentes, sino también del personal de administración y servicios. Y como tenemos en la mesa redonda a José Manuel, que es jefe de administración de su centro, si os parece, pues también queremos oír tu opinión y tu punto de vista al respecto. No es que sea un exceso de burocracia, porque burocracia en sí es un exceso. El problema está en cómo se gestiona la burocracia. No sé en otros lugares, pero en la Comunidad Valenciana tenemos 3 Itacas. El Itaca docente, el Itaca administrativo y el Itaca 1, que es el Itaca de toda la vida de Dios, que tienes que instalarte aún porque tienes que llevar por ahí. Entonces tienes que hacerlo 3 veces. Y luego la gestión de notas. ¿Vosotros lo veis igual? Desde la orientación, me imagino que también un montón de informes. En la administración hay burocracia y en la docencia y también. Hay un montón, hoy en día, protocolos, hay protocolos contra el suicidio, protocolo contra el bullying, protocolo contra... O sea, hay un sinfín de protocolos y esos protocolos conllevan muchísima burocracia y se ha tenido que sistematizar porque la realidad de la sociedad que tenemos dentro de las aulas requiere que todo esté muy sistematizado. Al final es muy complejo poder registrarlo todo y llevar un seguimiento de cada uno de los protocolos cuando aparece un caso de bullying en el que te tienes que entrevistar con la víctima, con los posibles agresores, con los padres de los posibles agresores, con etcétera, 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 y hacer un seguimiento paulatino, informar a la inspección educativa, abriendo un previ, etcétera, pues al final todo esto, si a eso le sumamos todo lo que son informes sociopsicopedagógicos, Itaca 3, donde tenemos que añadir, el docente tiene que entrar y poner las medidas 2 y 3 y... Es decir, todas estas cosas al final requieren tiempo. Compañero, que cuando se desconecta, está claro que la mayoría de esas partes son fuera de horario laboral y ahí es donde es posible que esa carga pueda afectar emocionalmente, pueda afectar en tu... Y también que demasiada burocracia, la verdad es que es el docente que se agota, es que te agota. Y tú llegas a casa, lo que tú comentabas, tienes una carga que tienes que, igual estás en casa, estás hasta las 9 o más, ¿no? Haciendo cosas que no te da tiempo de hacer en clase, en la escuela, porque todo ese trabajo burocrático no te da tiempo de todo eso. No existe el tiempo. Exactamente. Entonces llegas al día siguiente y llegas cansado, no te desconecta. Y además de burocracia, yo también hablaría de la eficacia. Me refiero, hay muchas veces que se nos dice, se nos tacha un poquito a profesores. Es que claro, vosotros os cansáis de que lo tenéis que apuntar todo, la burocracia que tenemos que hacer, Itaca 3, los DAFOS, lo que sea cuando un niño tiene necesidades especiales. Pero es que muchas veces, si viéramos que ese papeleo o ese nivel burocrático, que dices, ostras, es que esto tiene muchos resultados y es muy bueno, pero hay muchas veces que la eficacia de eso deja bastante que desear, que no sabemos hasta qué punto esto sirve de algo o no sirve de algo. Y con lo que respecto decía mi compañero de las notas, de los informes cualitativos, creo que también deberíamos, los profesores nos formamos. Entonces hay que hacer unos informes, pero quizá las familias también tenían que tener ese feedback un poquito de saber que esto va a ser así, esto es una ley que está instaurada así, y ellos deberían también pues, recibir esa formación para saber que a partir de ahora va a funcionar así, porque si nosotros nos formamos, pero las familias, que es hacia donde nosotros vamos dirigidos, no lo entienden, o se quedaron en el, vale, pero es mi hijo que no te ha sacado, pero ha sacado esto, o pasa de curso, si se quedan solo en eso, pero no sirve de nada. El problema es que yo antes leía el DOC, leía todas las leyes de educación, pero esto va a ser así, quiero decir, porque ¿cuántas leyes educativas hemos tenido? Ese es uno de los temas que vamos a tratar y ya que sacas el tema, pues vamos a poner el siguiente recorte y entramos en materia. Bueno, es un titular bastante llamativo. Sabéis que aquí en España
Se han aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia. Ahí es nada. Y en las últimas décadas realmente la educación española se ha desarrollado, no se ha desarrollado bajo una única ley aprobada y desarrollada por completo. Esto genera también cierta ansiedad, cierto estrés en los profesionales de la educación. Esta politización genera ese tipo de tener que estar al día, de tener que, ay, tengo que hacer, tengo que estudiar, ahora me cambian esto, ahora me cambian lo otro. ¿Cómo? El tema es que sabes que van a sacar una ley nueva y ya sabes que tiene fecha de caducidad. O sea, no hay, por lo que decías de formar a los padres, es cierto, porque a veces como si nos hubiésemos inventado nosotros esta manera, a veces es como, ¿por qué esto? Pues no tenemos más remedio, es esto. Entonces, por lo que decías de las leyes, evidentemente, este conflicto político, pero que parece que es de ahora, pero que lo que hemos visto, cuántas leyes han habido, que justo en la educación, junto pues, probablemente con la sanidad, que debería haber un consenso, pues no lo hay, es imposible. Esto deja mucho que desear y nosotros estamos al pie de los caballos porque sabemos que ahora se cambiará, pero ¿cuándo va a venir una que nos deje a nosotros, no solo nosotros formarnos, sino que los padres, como bien decías, sepan lo que viene, no siempre estar cambiando? Entonces, pienso que no se tendría que hacer política en la educación. Yo no sé, esta gente que se reúne, esas mentes pensantes, algunos de ellos ha estado de tutor, son docentes, lo primero. Y a veces digo, estas personitas que están pensando tanto esto, no han estado dando una clase con todo lo que tenemos, con esa diversidad sociocultural, esas necesidades especiales que tenemos dentro del aula de cada niño, como tú comentabas, que si te veas y tal, ¿no? Entonces, y para mí que cada ley que sale se aleja más de la realidad que tenemos en el aula. Dame la ley que tú quieras, pero dótala de recursos, no me la dejes igual, porque no dota de más profesores. ¿Quieres codocencia? Pues mete 2 profesores, claro, y gástate el dinero, claro, en ese sentido, y entonces trabajaremos y ya nos apañaremos y estaremos preparando programaciones, que eso también es trabajo, pero al final querer vender una ley muy bonita, pero que después no le aportas lo que necesita. Claro. Pero algo tan importante como un pilar tan fundamental como la enseñanza es que no puede ser nunca una moneda de cambio. Estoy muy de acuerdo con todo, hasta que no haya un consenso entre todo el mundo y que se puedan unas bases de decir, mira, claro que pueden haber cambios, según cambios políticos, pues estoy convencido de que habrían ciertos cambios o ciertos puntos de vista, porque al final eso también es política, aunque por mí estaría totalmente fuera de lo que es la política, la enseñanza. Pero entiendo que es un mundo real y sería... Pero sí que es verdad que son bases, la ley educativa tiene que ser una base y luego haber modificaciones según lo que avance. Sí que es verdad que necesitamos una continuidad en la legislación, que necesitamos también por parte de todos un esfuerzo para conseguir ese consenso y bueno, incluso de los sindicatos, que hacemos fuerza para ello, pero sí que es verdad que a veces nos desoyen. Como veis, hemos tenido varios tratamientos de cambios, hemos tocado algunas cositas, cambios, da para mucho, da para muchas mesas redondas, pero si queréis, estos últimos minutos que nos quedan, y a modo de conclusión, si queréis aportar algo que eso nos haya quedado en el tintero, algún comentario así para cerrar esta mesa redonda. La palabra general que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de esto es recursos. Creo que necesitamos muchos más recursos, porque como ha dicho compañero, ahora con los docentes más jóvenes hemos perdido ese miedo a decir estoy mal, tengo ansiedad, tengo estrés, y puede ser que por eso se haya detectado mucho más la depresión en los jóvenes. Creo que ahora se detectan muchas más necesidades especiales en el alumnado como más que antes. Con lo cual, si se detectan muchas más, tenemos que poner muchos más medios. Lo más importante en una situación así de agresión, no directamente, puede ser un comportamiento, puede ser una falta de respeto, el docente tiene que saber cómo actuar ante esa situación. Necesitamos, lo que tú decías antes, un asesoramiento, que nos digan lo que tenemos
cómo tenemos que enfrentarnos a eso. Y luego también que muchas veces no dedicamos el tiempo a lo que es el problema para hablar con los alumnos. Y es que para mí los alumnos es muy, bueno, para todos es muy importante, porque esos niños han llegado a su casa y han dicho lo que ha pasado en la clase ese día, de esa agresión, entre comillas. Y entonces al día siguiente es lo que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Damos la clase normal? ¿Hablamos del tema? ¿No hablamos? Necesitamos saber cómo tenemos que actuar nosotros. Cogiendo el hilo de lo que ha comentado el compañero, la importancia de los recursos. La educación ha cambiado mucho, como has dicho, cada vez tenemos más niños con dificultades, o por lo menos más niños diagnosticados con dificultades, los cuales tenemos que atender. El problema es que tenemos que individualizar mucho más la atención. Yo hablo en infantil, pero entiendo que prácticamente en todas las etapas tenemos que individualizar, pero continuamos siendo una persona en el aula. Es decir, me gustaría que Europa participara más en la educación, que diera algo más, porque un agricultor puede ir a manifestarse a Europa, porque Europa le contesta. Un transportista se puede ir a manifestar a Europa. Un sanitario puede manifestarse a Europa pero un docente puede ir a Europa. En Europa no van los docentes, no Europa. Yo estoy un poco con los compañeros en el sentido de que hace falta recursos, ¿de acuerdo? Cada centro tiene una realidad educativa y al final para conseguir el objetivo, que es atender al alumnado, y hay que atenderlo hoy en día en todas sus facetas, tiene que ser inclusiva la educación y para eso hace falta recursos. Es decir, nosotros necesitamos que las tutorías, que ya hay centros que lo están haciendo, pero porque tienen un reparto de horas para hacer tutorías compartidas, donde una clase se parte en dos y hay dos profesores que se reparten el alumnado. Para eso hace falta recursos. Las tutorías individualizadas con el alumnado para atender las necesidades de ese niño y conocer ese niño, su realidad, su familia, qué le está ocurriendo, qué pasa, para poder ser, y que el niño vea, el chaval vea que tiene gente que le quiere ayudar, en ese sentido. Al final, las conciencias que hemos hablado antes y después el apoyo de salud mental, de lo que es los hospitales y los centros de salud mental, donde derivamos alumnos o incluso servicios sociales, que no hemos hablado, que están saturados, que hay absentismo, que al final no podemos atender a estos niños porque la burocracia y está colapsado todo el sistema. Al final todo se traduce, como decía nuestro compañero, en recursos. En recursos. Y al final creo que tanto la educación como la sanidad, como los servicios sociales deben de tener los recursos que requiere en base a la sociedad que tenemos. Y a todos vosotros y a todas vosotras os emplazamos a nuestra próxima mesa redonda en nuestro canal de YouTube de FESIE Valencia. Esto pasa en FESIE.